noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Las acciones de la policía están en el ojo del huracán y ya no es solo por lo que se conoce de la forma en la que fue asesinado Javier Ordóñez dentro de un CAI, sino por la reacción desmedida contra varios manifestantes en las protestas que ese crimen desató. Bien, para analizar esa situación hemos invitado a Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, y a Eduardo Rodríguez, representante del Partido Centro Democrático. Senador Luis Fernando, bienvenido a Sala de Prensa. Mil gracias, Daniela, mil gracias por la invitación. A Eduardo un saludo muy especial y a los miles de televidentes que nos acompañan esta noche también un saludo. Senador Eduardo Rodríguez, también le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Daniela, muy buenas noches. Un saludo para usted y para todos los que nos ven. Y bueno, aquí también un saludo especial al senador Luis Fernando Velasco. Comienzo preguntándoles qué opinan de la actuación de la Policía Nacional en esta última semana. Senador Velasco. Uno tiene que ponerle a las cosas nombres y nombres claros. Lo que vio la ciudadanía en redes, lo que vio en medios de comunicación, lo que algunos vieron directamente, fue unos actos de brutalidad policial. El asesinato a Javier Ordóñez es tal vez de los crímenes más terribles que hemos visto, lo vimos en directo. Imagínense lo que alcanzamos a ver cuando la familia y los amigos de Javier lo estaban grabando y lo que no vimos cuando lo metieron al CAI, evidentemente lo reventaron a golpes, 9 fracturas, su hígado reventado. De verdad, son cosas que no deberían hacer. Eso lo hicieron unos asesinos que no deberían portar el uniforme de la policía, que es un uniforme que hay que respetar, que es un uniforme que le ha dado muchas cosas al país y que evidentemente pues, lo deshonraron de la mayor manera. Pero es que no es eso. Es que luego la reacción de la policía, por Dios, yo tengo una cantidad de videos, tengo una cantidad de testimonios, la propia alcaldía de Bogotá los tiene, supongo que la Procuraduría y la Fiscalía los tiene, donde policías disparando, entregando armas a personas de civil, colocándose la chaqueta al revés, reventando a golpes a unos muchachos que simplemente iban caminando por la calle. Esa no es la policía que merece y que necesita el país. Eso no son manzanas podridas. Cuando uno ve tantas acciones, dice, hay algo atrás. Yo reconozco que en Colombia hay cientos de miles de policías que hacen sus cosas bien, pero que cada vez uno ve más casos como esos, los golpes a las personas de la tercera edad, a vendedores ambulantes que hemos visto en los últimos meses, pues van generando una cosa que evidentemente dice, aquí hay un problema estructural, no simplemente una reacción de 2 o 3 policías, hay un problema estructural y tenemos que enfrentarlo. Pues su análisis, senador, es el punto de partida para este debate que se ha generado. ¿Es necesario o no y de qué manera reestructurar la Policía Nacional? Bien, para usted, representante Eduardo Rodríguez, ¿qué lectura hace de lo ocurrido? Bueno, yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre y lo que coincido con el senador Velasco es que aquí a estos 2 señores no hay que denominarlos sino como unos asesinos. No son, digamos que, miembros que deberían de tener esa insignia que es un uniforme y pues hay que decirlo claro, la policía, la institución no se hizo para violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos y menos para violentar y asesinar a ciudadanos. Aquí hay que rechazarlo, hay que pedirle a la justicia que aplique con toda la severidad las normas que hoy tenemos y que de esta manera estos señores, los que lo mataron, pero también aquellos cómplices, sean condenados y judicializados. Igualmente, yo reprocho que algunos policías estén, digamos que, generando miedo en la ciudadanía, pero también hay que reprochar a los vándalos que están, digamos que, acabando con nuestras instituciones y hacer un llamado también a la ciudadanía para que nos unamos en medio de esta tormenta. No es momento de estar saliendo a las calles a violentar a los demás ciudadanos. Es momento de reflexionar, de orar y de incluso meditar sobre lo que está pasando para también desde los diferentes poderes hacer una reforma estructural a la policía para que respete los derechos humanos de todos los colombianos. Es un llamado contundente a respetar la institucionalidad
la legalidad y, por supuesto, a entender que no son todos los que cometen estos delitos y que aquellos policías que están cometiendo delitos, que aún están abusando de su poder, poniendo multas, deben ser judicializados y sacados de la institución. Pasemos entonces a esa solicitada por muchos reforma a la policía. ¿Qué opina? Comienzo ahora con usted, representante Eduard. Mire, yo acabo de presentar, Daniela, un proyecto de ley muy importante. Hoy un policía gana entre 1.200.000 y 1.800.000 pesos, que es un patrullero que le toca sacrificarse, trabajar a veces 24 horas, 12 por 12. Si llegan a estudiar, nunca les compensan o pueden trabajar en temas jurídicos y nunca les compensan, de tal manera que nosotros tenemos que mirar una reforma estructural. La primera reforma es para capacitar muy bien a nuestros policías. Creo que es fundamental eso, que los policías no salgan en 9 meses como salen o como están saliendo hoy, sino que tengan una formación estructural. Primero, en convivencia. Segundo, en cultura ciudadana. Tercero, en cómo manejar las diferentes problemáticas sociales y entender que estos policías tienen que ser facilitadores y no personas o ciudadanos que salgan a generar miedo o que estén en la esquina, por el contrario, es tratando de levantarse a la niña del colegio. No, necesitamos tener una policía que realmente obedezca a lo que hoy queremos, que no es otra cosa que un profesionalismo en la Policía Nacional. Lo segundo, salarialmente, hay que mirar cómo se les mejoran las condiciones. Y tercero, hay que hacer un llamado a la ciudadanía para que nos unamos con la policía y entre todos combatamos las organizaciones criminales, que son a las que la policía debería estar persiguiendo y no a la ciudadanía. Es básicamente una reforma de fondo, representante. Para usted, senador Velasco, ¿es necesaria y de qué manera esta reforma? Si uno no entiende el problema, no puede hacer bien o sea, si no tiene bien el diagnóstico, no puede dar la receta. Déjeme 30 segundos intentar hacer un diagnóstico un poco distinto, una óptica un poco distinta. Mire, quitémonos de la cabeza para no llegar y seguir en esa polarización de que si es el uribismo o el santismo o los del sí o los del no. No. En las últimas décadas, nosotros cogimos una institución que debe tener un carácter civilista, como es la policía, y la metimos en una guerra contrainsurgente. La lógica que le terminamos de meter a esa policía fue la lógica de la guerra. Entonces, un policía que estaba en Toribío, en Argelia, en el Urabá antioqueño, veía a su contradictor como un guerrillero que en cualquier momento lo iba a matar. Y entonces la reacción era violenta. Era una lógica del enemigo al que hay que eliminar. Entonces, ese policía no es un policía evidentemente preparado para unas relaciones con los ciudadanos, un tema de control, de convivencia ciudadana. Entonces, primer elemento que hay que plantearlo sobre la mesa, una reestructuración comienza por sacar a la policía del Ministerio de Defensa, por darle más poder a las autoridades locales. Yo fui alcalde, los alcaldes no son jefes de policía, eso dice la Constitución, pero eso no es cierto, digamos la verdad. Uno para conseguir 2 policías para cuidar una verbena de barrio tiene que hacerle 1000 vueltas y llamar 1000 veces al coronel de policía, entre otras cosas porque es que el teniente le hace caso al capitán al mayor, el mayor al coronel, y el coronel está pendiente que dicen los señores generales a ver si lo ascienden o no lo ascienden. Entonces, nosotros tenemos que cambiar toda esa lógica, volver una policía mucho más ciudadana, formarla, pagarla bien. En mi caso, yo pensaría que no solo son en las escuelas de policía. A mí cómo me gustaría ver a la policía estudiando más en colegios, en universidades públicas y privadas, tocándose con el resto de la ciudadanía, creciendo y formándose como otro ciudadano que tiene unas responsabilidades muy específicas, pero una relación muy cercana con el ciudadano. Otro elemento, como no tenemos que tener una policía con una concepción militarista, cojamos los CAI, cojamos las estaciones de policías, volvamos a las oficinas de convivencia, en donde los policías preparados para enfrentar la delincuencia puedan hacer su trabajo, pero en los momentos en donde haya dificultades de orden por protestas ciudadanas, que ellos entiendan que la protesta tiene que respetarse. Claro, pedir respeto también a la manera de hacer la protesta y no al vandalismo y no a la violencia, pero que ahí en esos CAI
hayan funcionarios de las personerías, de las secretarías de gobierno distritales o municipales que puedan hablar con los ciudadanos, que puedan tener una interrelación distinta. En otras palabras, no podemos seguir teniendo una policía que ve a el contradictor, al que está al otro lado, como un peligroso guerrillero. Eso hay que quitarlo. Hay que tener una policía que entienda al ciudadano, que hable más con la comunidad y que sea más el policía que organiza la comunidad, que hace el campeonato deportivo, que se reúne con los vecinos y que se integra con ellos para enfrentar las amenazas, no solo de delincuencia, sino temas de convivencia ciudadana. Senador Velasco, pero hay algo, yo recuerdo que esta no es la primera vez que se pone sobre la mesa el debate de la necesidad de una reforma en la Policía Nacional. De hecho, creo que son 3 momentos claves en los que se ha tocado el tema. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿O esta vez qué tendría de diferente? Si estamos cerca de esa reforma. Falta de voluntad política y falta de decisión y de carácter de nuestros gobernantes. Aquí los gobernantes siempre quieren dejar los problemas para el que viene. ¿Por qué creo que en este momento se puede hacer? Primero, porque yo creo que nos transmitieron en directo no solo las acciones de brutalidad policial, que ya no son tan aisladas, que ya de cada día se ven más, como la reacción ciudadana. Los ciudadanos comienzan a ver a la policía, y eso es gravísimo, no como quien le da seguridad, sino como quien le da inseguridad. Uno de los videos que más me impacta a mí es el de una señora que sale a la ventana a pedir seguridad y un policía agarra a piedra esa ventana de una señora de unos 60, 65 años. Por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es esa locura? Eso no puede ocurrir. Entonces, yo creo que el momento está madurado y yo creo que este país quiere ver el problema de lo que pasó en los últimos días, no como el problema en donde uno nos echamos las culpas al otro. No quiere seguir viendo a sus líderes cogidos de las mechas, insultándose, tratándose de meter a la cárcel entre los líderes políticos, sino diciendo, bueno, aquí hay un problema, intentemos solucionarlo. Yo sí creo que las condiciones están maduras hoy para intentar, aunque sea en esto, hacer un mínimo acuerdo nacional y hacer una reestructuración de verdad de la policía. Sí, ese es el punto, ¿no? Que no sabemos en qué momento entonces de quienes esperamos que nos cuiden, que nos protegen, que nos brindan seguridad, pues estamos sintiendo por el contrario temor de esas personas. ¿Usted qué piensa, representante? Y de paso le pregunto también porque otro punto es la actitud violenta de algunos manifestantes. ¿Cómo se puede entender? Mire, Daniela, yo creo que no puede ocurrir en Colombia, ni en ninguna democracia, que en vez de que la policía nos genere seguridad, convivencia, para lo que está llamada, pues nos genere temor. Y hay que también resaltar el trabajo de miles de policías que se han ganado el corazón de la ciudadanía, y a ellos quiero mandarles un mensaje, y es que no están solos, que esto no es contra ellos, y que por el contrario, lo que sí tenemos que mirar, y mirarlo desde el Congreso, y ya lo estamos haciendo, es coger el toro por los cachos. Por eso le hablo de esta reforma que nosotros hemos presentado, y coincido que se debe hacer desde todas las vertientes políticas un diálogo institucional. Primero técnico con la policía para ver cuáles son los cambios estructurales que se deben tener. Segundo, para que la ciudadanía también diga qué es lo que quiere o cuáles son las manifestaciones que debe tener la policía. Y por supuesto, nosotros como Congreso y el Gobierno Nacional trabajando para que se fortalezca, y de esta problemática siempre salga una gran solución. Yo no veo los problemas en sí como problemas, sino que hay que trabajar y pensar en grande y construir con toda la ciudadanía a fin de que de una vez por todas digamos, primero, si se debe continuar en el Ministerio de Defensa, o muy por el contrario, como pasa en la mayoría de policías del mundo, debe pasar al Ministerio del Interior. Segundo, para mirar las competencias de las autoridades locales, porque si bien es cierto, el artículo 315 constitucional manifiesta que el alcalde es la autoridad policial, pues tiene que haber una coordinación con el Gobierno Nacional, y en eso celebro que esta tarde se reunieron el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López. Todo esto nos tiene que marcar primero, a que Colombia piense en grande, modifique su policía, genere una policía moderna, y posteriormente podamos nosotros entrar a ahondar en cómo combatir la criminalidad, que es donde nosotros debemos unirnos como colombianos para combatir esas organizaciones que tanto daño le hacen a Colombia y que hoy están haciendo vandalismo. Porque creo, Daniela, también hay que decirlo, que esto no es casualidad.
que aquí hay algo detrás, y así como se tiene que castigar y judicializar a esos delincuentes, policías que asesinaron a Javier, también hay que buscar quiénes son los que están, digamos que tratando de incendiar al país. El país no se puede incendiar y esta problemática nos tiene que llamar a grandes soluciones. Aprovecho para preguntarle, representante, por una de las propuestas de su partido, un toque de queda nacional como el que plantea el ex senador Uribe, ¿no es llevar al país y los colombianos a más enfrentamientos e inconformismo? Yo creo que yo le pedí a la alcaldesa el día antier un toque de queda por el tema que se estaba viviendo, que era bastante grave. Yo no creo que se deba generar un toque de queda nacional. Yo creo que las instituciones pueden trabajar de la mano, tanto lo civil como lo policial, y empezar a cambiar todo lo que está pasando aquí en Bogotá, que yo sí quiero decir, Daniela, este es un momento en que todos los ciudadanos tenemos que reflexionar. Yo personalmente he hecho ese llamado para que nos unamos, para que protejamos a miles de policías que hacen bien la tarea, pero también para que rechacemos a aquellos criminales que hoy quieren incendiar al país. El país en medio de esta pandemia no tiene por qué estar sufriendo otra pandemia, que es la de la violencia. La violencia no se soluciona con más violencia. Eso es clave, que lo entendiéramos y que lo aplicáramos, es verdad, representante. Senador Velasco, volviendo también a su propuesta, ¿se va a trabajar con los partidos en una reforma que deje de lado una policía con perfil militar a una policía con un perfil de ayudar realmente a la ciudadanía? Esa es la idea. Yo le propuse a Arturo Char crear una comisión interpartidista, convocar a todas las fuerzas, partidos de gobierno, partidos independientes, partidos de oposición, y él el próximo martes arranca la plenaria del Senado con un informe que nos ha pedido a algunos senadores, entre ellos recuerdo al senador Pérez, al senador Macías, al senador Córdoba, tal vez al senador Cepeda y a quien les habla, sobre los hechos ocurridos en los últimos días y comenzar a esbozar lo que puede ser un acuerdo para hacer una propuesta de reforma. Entonces yo creo que es una obligación, es que el problema es muy grave. Es una obligación, tenemos que intentar hacerlo, tenemos que mandar ese mensaje. Esta es una sociedad muy compleja y la gente tiene muchos problemas. La gente se quedó sin empleo, la gente se disparó el desempleo juvenil, la gente no tiene con qué pagar la universidad y si tiene con qué pagar la universidad no va a tener con qué pagar en dónde vivir mientras estudia. La gente está viendo unos mensajes muy complejos. Yo no voy a entrar a valorar si estuvo bien o mal el crédito a Bianca, pero mucho pequeño empresario, mediano empresario dice, oiga, sí hay plata para los poderosos, pero para nosotros no. Sí hubo plata para entregarle 9 billones a los bancos y que ellos se repartieran los dividendos, pero para nosotros no. Entonces, eso genera un cóctel muy complejo que estalla. Y estalló con el acto de brutalidad policial contra Javier Ordóñez, contra ese ciudadano. Por ello, yo aquí de todas maneras meto un elemento que me parece que no puede quedar en el aire. No, el estallido social no es porque los muchachos y esos protestantes son vándalos narcoterroristas, ni son de la FARC, las disidencias de la FARC, ni son del ELN, no. Evidentemente ahí debe haber alguna gente, pero muy poca, no. La reacción de los ciudadanos fue una reacción, yo no digo que legítima, pero sí entendible frente a tantas y tantas y tantas y tantas cosas que pasaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hombre, salir también y decirle a los ciudadanos sí a la protesta, sin vandalismo, sin nuevos muertos, pero también decirle a la policía, quieticos, nada de brutalidad policial. Y queremos recordarle una cosa, mire, voy a decir una cosa un poquito dura, pero a la policía hay que recordarle que tiene que supeditarse a la Constitución, a las leyes y a las autoridades civiles. Ustedes no se mandan solos, ustedes tienen el monopolio de las armas, pero por encima del monopolio de las armas hay unas autoridades civiles elegidas democráticamente y ustedes tienen que respetarlas. Y si ellos dicen no habrán fuego, no habrán fuego, y mucho menos contra los ciudadanos, porque ustedes tienen que proteger a los ciudadanos, no aterrorizar a los ciudadanos. Es el principio, ¿no? La protección, nuestra vida. Finalmente, aprovecho pues ya este mensaje que ha enviado a la ciudadanía y a la policía el senador Velasco para que también entonces lo haga el representante Eduardo Rodríguez. Su mensaje al país en este momento tan difícil por el que pasamos. Mi mensaje al país es uno, es momento de estar unidos, mirando una agenda que realmente nos tiene que fortalecer a todos los colombianos y es cómo vamos a salir adelante
en medio de esta pandemia. Por supuesto, tenemos que recuperar la economía, tenemos que proteger los empleos, tenemos que pensar en grande y para eso significa que todos nos unamos y ojalá, y mi invitación es a todos los actores políticos, trabajemos sobre lo que nos une y no sobre lo que nos divide. Dejemos por un momento las diferencias para ponernos de acuerdo en las coincidencias. Y de esta forma, no solamente reestructuremos la policía, sino hagamos los grandes cambios estructurales que el país necesita, que el ciudadano de a pie necesita. Yo comparto y creo firmemente que lo que Colombia hoy requiere es salir adelante, tener una agenda donde todos dejemos de tener esa incertidumbre, ese miedo y lo convertamos en esperanza. Ahí es donde debemos trabajar y eso tiene que, tarde que temprano, unirnos como país. Bueno, ya lo veremos. Representante Eduardo Rodríguez, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Daniela, un saludo y muchas gracias por la invitación. A usted también, senador Luis Fernando Velasco, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa, por su tiempo. Mil gracias, Daniela. Hacemos una pausa, inmediatamente regresaremos con el radar con Ricardo Espina. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa y ahora Ricardo Espina nos cuenta qué tiene en su radar. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora un elemento que ha pasado un poco inadvertido en medio de las protestas de esta semana y es la indignación de todos los sectores políticos y sociales frente a lo que han sido las versiones tibias e incluso negacionistas de las FARC, hoy partido político, ante la JEP del reclutamiento de niños y otro tipo de vejaciones contra menores de edad, que es quizás uno de los delitos más graves que cometieron durante 50 años de conflicto. Es cierto que la JEP está diseñada para que no solamente respondan las FARC, también está diseñada para que respondan los agentes del Estado que cometieron delitos en el marco del conflicto y los terceros, los empresarios, quienes fueron colaboradores de grupos armados al margen de la ley. Pero hay que decir que se diseñó la JEP en el marco de las negociaciones de paz durante el gobierno Santos con las FARC. Y esa anterior guerrilla, hoy partido político, tiene que dar ejemplo de contar la verdad para que haya justicia, para que haya reparación a sus víctimas y sobre todo para que haya una garantía de no repetición. ¿Qué está pasando? Que en las recientes versiones libres, entre ellas las que ha revelado Blue Radio, la mayoría de exintegrantes de las FARC han sido muy tibios, han sido muy generales y algunos incluso se han atrevido a negar de alguna manera el reclutamiento ilícito de niños por parte de esa guerrilla, que es uno de los crímenes más graves y que incluso podría ser objeto de la órbita de la Corte Penal Internacional. Hemos revelado, entre otros, el testimonio de Pastor Alape y el de Rodrigo Londoño Timochenko, que han sido bastante laxos. Timochenko, por ejemplo, dijo ante la JEP que no le pedían documento de identidad de ingreso a los menores de edad a las FARC y por eso nunca supieron si entraban o no menores de 15 años a la guerrilla. También dice que de 15 años en adelante no había cómo controlar el ingreso de integrantes a esa guerrilla, a pesar de que la ley colombiana es clara. Un menor de 18 años no puede ser reclutado así tenga entre 15 y 18 como lo dicen las FARC. Todo eso ha generado una molestia en todos los sectores políticos y sociales que están pidiéndole a las FARC que sean serias, que cumplan, que digan la verdad porque ese fue su compromiso. Si las FARC no cumplen, hay un camino expedito ya por parte de la JEP, que sería el siguiente. A partir de las versiones libres que ya han entregado, se van a escuchar las ampliaciones, luego se escucha la versión de las víctimas de reclutamiento ilícito, de reclutamiento de niños, los informes de las organizaciones sociales, también se analizan informes como el de la Fiscalía y con base en eso, si las FARC llegaron a mentir o alguno de sus integrantes no dijo la verdad, podría perder los beneficios que no les dan una cárcel específicamente, ni una cárcel propiamente dicha como sanción, sino que podrían irse al estado adversarial, es decir, que si no colaboran con la JEP, estas personas podrían perder beneficios y podrían incluso, en dos escenarios, o pagar hasta 8 años de cárcel efectiva o pagar hasta 18 años de cárcel efectiva por sus delitos en caso de que no cumplan con los compromisos del acuerdo de paz. Las FARC tienen que decir la verdad. Gracias, Ricardo. De esta manera terminamos esta emisión de Sala de Prensa. Gracias por continuar conectados con nosotros. Que tengan buenas noches. Feliz fin de semana.